Buenas noches y muchas bienvenidos aquí a estos martes de charlas de transiciones. Soy Tim Markle del Westman Center y estas sesiones sobre transición se hacen en colaboración con el Distrito Escolar de South Prairie y los fondos para los intérpretes es para el proyecto de planificación de Wisconsin y el Distrito Escolar de South Prairie. Hoy vamos a hablar un poco sobre la transición a la educación postsecundaria y algunas de las cosas que quizás pueden saber en torno a los estudios universitarios. Así que, pues, si pueden por escribir sus preguntas en el chat y con suerte al final tendremos tiempo para contestar alguna de esas preguntas. Es un placer para mí presentarles a mi conspiradora, mi co-conspiradora de los distritos escolares, Liz Kennedy. Así que si te quieres presentar, voy a asegurarme de que pongo el PowerPoint y lo compartimos. Sí, muchas gracias. Hola, soy Liz Kennedy. Soy la coordinadora de transición de las escuelas de South Prairie y llevo 20 años con este distrito escolar y he estado trabajando con Tim más o menos sobre diferentes épocas en los últimos todos estos años para poder compartir información sobre transición con familias y estudiantes y con el personal de una manera en la que sea accesible. Así que estoy muy contenta de que tengamos esta interpretación para las familias que hablan español y de que tengamos también al Brian de UW Platteville para hablar también un poco sobre las ayudas financieras. Hay algunas cosas que todavía se están cocinando en ese aspecto, pero vivimos aquí en South Prairie queremos decir que esto es como South Prairie hace las transiciones, eso no significa que se va a hacer igual en todos los distritos escolares y que va a ser igual para la escuela en la que ustedes estén en ese distrito. Así que hoy vamos a estar hablando sobre la transición en South Prairie, ponerse listos para la educación postsecundaria y vamos a hablar también un poco sobre los fondos financieros. Cuando hablo con la gente sobre la cuestión de transición, las familias, los estudiantes, quiero que tengan en cuenta una planificación lineal, que es algo que pueden hacer sin un mapa o sin direcciones para poder llegar a ello. Es muy difícil llegar ahí si no tienes un plan ya preparado. Así que los que le queremos avisar, lo que quiero hacer es centrarme en los objetivos. Queremos que los estudiantes identifiquen sus intereses, sus fortalezas, sus preferencias y la planificación de la transición es el mapa que usamos para que el estudiante llegue ahí cuando termine con la preparatoria o el bachillerato. Así que simplemente para hablar un poco más sobre esta idea, que eso significa la ley de educación para personas con discapacidades. Para cuando un estudiante tiene 14 años, en la ley de Wisconsin, para la ley estatal federal es 16, el IEP tiene que tener una afirmación de servicios de transición y debe tener como unos objetivos para la educación postsecundaria que se puedan medir, un curso de estudios que se puedan tener en el futuro y también servicios de transición y actividades. Este es el plan de transición para la postsecundaria que se abrevia por PTP. Así que cuando hablamos de transición, la manera en que yo lo veo es que es un proceso inverso, que tenemos que empezar desde el final, dónde quieren llegar, cuál es el resultado. Entonces, si quieren ser un doctor, si quieren ser un cirujano, si quieren ser un maestro, si alguien quiere ser un mecánico de camiones o ir al ejército, ¿qué es lo que tenemos que ver a la hora de planificarlo? Lo que decimos es que queremos ver los objetivos, los resultados. ¿Cuáles son los objetivos para el empleo? ¿Necesitan apoyo de educación vocacional? ¿Necesitan algún otro tipo de apoyo? ¿Tienen necesidades de apoyo para la vida independiente? ¿Necesitan ver cómo poder acceder a los servicios de la comunidad para poder alcanzar sus objetivos de transición una vez que han terminado en la preparatoria? Entonces, los planes de transición deben ser individuales y deben evolucionar junto con el estudiante. No tienen que ser un documento estático que va a estar siempre con las mismas actividades un año tras otros y no tiene que ser las mismas cosas para cada estudiante. Tiene que haber algo de solaparse con algunos estudiantes porque tengan intereses similares,
pero la idea es que cuando el estudiante crece y se desarrolla, su plan debe transformarse también junto a ellos. Así que si cambian de idea con algo, nosotros también cambiamos lo que hacemos en esa planificación. Queremos asegurarnos de que no estamos haciendo siempre lo mismo todos los años, porque a medida que se desarrollan sus ideas y pensamientos, así lo hacen las actividades y las cosas que necesitan hacer. Diferentes pedazos de esta transición es como hacer estos objetivos para educación postsecundaria que se puedan medir, servicios de transición, el curso de estudios, una evaluación de transición y más o menos casi al final hacemos como un resumen del desempeño que lo hacemos con tanto para los seniors como para las personas que dejan la preparatoria a los 21 años. Estos objetivos postsecundarios que se puedan medir, y seguramente algunos ya han visto estos PTPs, de los que hemos hablado, hablamos de educación o capacitación. Algunos estudiantes pueden tener algunos diferentes campos que les pueden tener. Necesitan también capacitación en habilidades de la vida diaria. Quizás necesitan algún tipo de programa de aprendizaje o programas para aprender en la práctica, en el trabajo. Hay universidades de 4 años, universidades técnicas de 2 años, escuelas técnicas, quizás para personas para sacar una licencia de manejar, hay para educación para adultos y educación continua. Entonces, esta educación de adultos hay muchos modelos diferentes. Otro objetivo que queremos incluir en el plan de transición de postsecundaria es un objetivo en torno al empleo. Puede ser un trabajo pagado, algo que sea competitivo, que eso significa que están en un entorno integrado con otras personas y no están en un entorno segregado y separados de otras personas. Entonces, integrados dentro de la comunidad, con otras personas en la comunidad. En otras ocasiones la gente tiene que empezar con un empleo, con apoyo, con un entrenador que vaya con ellos o trabajar con el empleador para que pongan algunas acomodaciones o quizás tengamos algún terapeuta ocupacional para trabajar con ellos y que digan que esto puede funcionar. También queremos hablar sobre empleo integrado siempre o quizás trabajos que no son pagados de voluntariado o con un periodo de capacitación o quizás quieran ir al ejército. La tercera área que tenemos que considerar para todos nuestros estudiantes es que los servicios de vida de adulto, la ayuda, participación, vida independiente, participación en la comunidad, puede ser cuestiones financieras, transporte y conexiones con cuestiones de salud mental, educación para sacarse la licencia de manejo. Y sé que eso puede darle mucho miedo a las familias, pero si quieren tras sacar su licencia de manejo, hay diferentes maneras en las que lo pueden lograr. Pueden apuntarse para clases por Zoom, pueden clases en línea. Algunas compañías también están ofreciendo clases en persona. Entonces, si tienen algún tipo de preguntas sobre la educación para adultos, sí, yo les puedo conectar con los recursos adecuados. Esas son algunas de las áreas en las que vemos cuando hablamos de vida independiente. Otras áreas serían cuestiones de necesidades de salud, planificación financiera para el futuro. Puedes y este documento va a estar en la página web en algún momento. Está bien. Lo que lo comparto con las familias es un listado de cosas para hacer de vida independiente en el contexto de la educación postsecundaria y habla de diferentes áreas. Habla de la vida en el hogar, de manejo de dinero, transporte, leyes y políticas, involucrarse en la comunidad, seguridad personal y relaciones interpersonales y cómo abogar por uno mismo. Así que vamos a compartir eso en la página web. Y es como un listado que vamos a compartir sobre si lo pueden hacer o no lo pueden hacer, cosas que ya dominan, otras en las que igual hay que trabajar. Y una de las cosas importantes en la que estamos trabajando es que si están haciendo la transición a un mundo adulto, es esa cuestión de abogar por uno mismo. Es muy fácil para nosotros tomar el control como maestros, como padres. Es muy fácil para nosotros para hablar por los estudiantes,
pero cuando ellos tienen la oportunidad de dar su voz, sus propias opiniones, eso les ayuda a crecer y a desarrollarse. Y cuando van a la educación postsecundaria, las universidades no quieren escucharme a mí, ni a los padres, ni a los guardianes, quieren que ese joven sea capaz de poner sus propias ideas, sus opiniones y abogar por sí mismos en las acomodaciones y lo que piensan que necesitan. Así que tenemos que asegurarnos de crear ese sentido de auto, de, au- de abogar por uno mismo. Es lo mismo que cuando vas con el médico, cuando van para presentarse, para decir quién son y decir, yo hice eso con mis niños cuando les lleva al médico. Tú sabes cuál es tu cumpleaños, sabes quién eres y si no lo saben lo pueden escribir en un pedazo de papel y usarlo como una manera cuando les hagan esa pregunta, algo como pedir su propia comida en McDonald's o en un restaurante o pedir lo que quieren cuando van a los sitios, darles la lista de compra para que vayan a buscar algunas de las cosas. Entonces, desarrollar esa autoestima para poder llevar a cabo estas tareas. Entonces, el plan de transición de la postsecundaria es algo en lo que trabajamos. La mayor parte de los gerentes de caso van a comenzar con el IEP, el plan de educación, con un PTP en mente para ver cuáles son los resultados y ver qué es lo que tenemos en mente y después ir a hablar sobre ello. Y eso tiene sentido cuando piensas en el plan educativo individual y porque eso tenemos los objetivos que tenemos y cuáles son las acomodaciones que necesitan. Así que cada estudiante de educación especial que va a cumplir los 14 años durante ese pedazo de tiempo, que suele ser en torno al séptimo grado, va a tener este plan. Y en la de ley federal te decimos que estos son 16 años, pero en Wisconsin lo bajó hasta los 14 años y es realmente importante empezar antes para ser antes de que ya sean sophomores en high school en la preparatoria. Esto les ayuda a los estudiantes a elegir sus fortalezas y sus preferencias y les ayudamos durante la prepa, les pueden hacer diferentes actividades y clases para poder descubrir esto. En ocasiones es importante ver las clases que les gustan y las que no, para poder ver cuáles son las que les gustan. Entonces tengo estudiantes que me han dicho de quiero ser un soldador, pero entran en una clase de soldadura y no les gusta el sonido, el olor o no les gusta la suciedad. Entonces lo cambiamos y empezamos a buscar otras cosas que hacer. Esas son algunas de las cosas que intentamos hacer y hablar de este PTP, este plan de transición. Entonces se pueden desarrollar antes si tienen un estudiante que tiene necesidades más importantes. Yo lo he empezado a hacer desde el quinto grado. Incluso lo puedes empezar antes. Si lo piensas, yo soy un recurso para ustedes, aunque algunas de estas cosas son hablar sobre la escuela intermedia, la preparatoria, pero yo también trabajo con estudiantes en la escuela primaria. Y si pueden pinchar en ese enlace, hacer clic en ese enlace para ver si es si Tim, a ver si puedes para verlo. Este es la página del PTP a la que accedemos los educadores. Tenemos un nombre de usuario para entrar en esta página. Entonces, si pueden ver ahí más abajo, ahí hay si pueden hacer clic en los servicios de transición. Esto está abierto y accesible para cualquier persona que vaya a la página web. Entonces, aquí pueden ver Pre-ETS, que son servicios de transición al empleo, y son las áreas en las que estamos buscando en el PTP. Estamos buscando consejería para explorar trabajos, para experiencias en práctica en el trabajo, también educación de universitaria, servicios para estar listo para el trabajo y también instrucciones y cómo abogar por uno mismo, porque esas cosas son muy importantes. Entonces, con el estar listo para el trabajo, algunas de estas habilidades que están centradas, algunas están centradas en la comunidad y otras en casa. Entonces, si bajan un poco más, cada una de esas áreas tiene ideas correspondientes que son opciones para nosotros para escoger cuando estamos hablando del PTP. Esto les da una muy buena idea de cosas que pueden ver como padres, como estudiantes, como miembros del personal, que pueden ver como quizás de eso es algo que puedo hacer.
Entonces, ustedes son una parte de este proceso que queremos tener un diálogo con ustedes y podemos desarrollar el PTP. Lo que queremos hacer es si hay alguna de estas actividades que debemos añadir, déjenoslo saber y podemos añadirlas. El PTP que compartimos en el plan es simplemente un bosquejo, es un documento vivo que puede cambiar. Y también queremos asegurarnos de que usted y sus estudiantes y el personal que echen un vistazo a todo esto y que piensen que esto es algo que lo que podemos hacer. No sé qué es eso. O pueden tomarse la libertad de hacernos todas las preguntas que tengan sobre cualquier cosa de estas. Gracias, Tim. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos acerca de actividades de transición o servicios para secundaria, primero estamos viendo el PTP del año pasado. Para los de high school, para los de bachillerato, ven el año anterior hasta el año que se van a graduar. En la lista debe de haber actividades que ayuden al estudiante a explorar los intereses que tiene y sus fortalezas y complementar las clases con las que van a estar estudiando. Esas son las cosas que se necesitan para que tengan una transición exitosa y que puedan explorar otras áreas de interés. He tenido estudiantes que me han dicho que quieren ser veterinarios, así es que tal vez vamos a alguna clínica de veterinaria o un hospital. Un estudiante me dijo, yo no creo que puedo cortar un animal. Entonces, bueno, tal vez vamos a ver a un técnico de veterinario o tal vez para cortar cabello o para cuidar animales. Hay cosas relacionadas que se pueden hacer al área de interés. No tiene que terminar siendo exactamente lo que digan. Lo que importa es la exploración. Algunas de las cosas que también hacemos es que proveemos job shadows, que son las herramientas. También proveen herramientas a los campuses. Yo ayudo a los referidos a las agencias que están por fuera. Tenemos agencias con las que llamamos que se llaman Division of Vocational Rehabilitation y también trabajamos con Asian and Disability Resource Center, que es lo que hacemos en Sauk County y está basado en Baraboo. Tenemos una buena relación con ellos y ellos van a estar haciendo una plática de transición también. También ayudamos a los que estudiantes se voluntarien cuando estén en el bachillerato con diferentes escuelas, con diferentes negocios, para que ellos puedan aprender diferentes trabajos. También les ayudamos a que puedan ir a las ferias de trabajo cuando estén disponibles. Yo he estudiado a muchos estudiantes a practicar para las entrevistas, rellenar las solicitudes. Hemos trabajado en desarrollar la pieza de autoabogacía, también herramientas sociales y también proveedores para los estudiantes que tengan diferentes necesidades para que cuando tengan las transiciones para ser un adulto joven se puedan hacer. Los servicios van de la mano con este documento que Tim enseñó en el área de TPI y todas las cosas que están enlistadas. Si usted ha trabajado con alguna agencia por fuera, tal vez está trabajando con DVR o el DVRC, otra vez con South County, Departamento de Recursos Humanos, o el Departamento de Columbia County o de Iowa. Usted nos puede decir y nosotros podemos invitar a estas personas que le están apoyando a la junta de IEP para que si usted está trabajando con algún otro servicio social o tal vez alguna agencia de por fuera que usted quiere que se incluya, pues sí lo podemos hacer. Si haces clic en el link, por favor. Tal vez es el mismo link, pero no estoy muy segura. Eso es lo mismo. Entonces estoy refiriendo nuevamente al documento que ya le enseñé anteriormente. Aquí hay una de las transiciones de actividades que hemos hecho en el condado de Sauk. Tenemos un día del bienestar. Trabajamos con los estudiantes que han tenido modificaciones o acomodaciones que necesitan para participar en diferentes tipos de actividades de bienestar. Tenemos un curso de cuerdas que hacemos en Count Lab en el verano. Eso es para los estudiantes que están en sillas de ruedas o son autistas y necesitan acomodaciones. También los pueden meter al curso en las sillas de ruedas, es muy buena actividad, lo hemos hecho en la primavera. Tenemos algo que se llama habilidades esenciales, trabajamos con ellos para desarrollar algunas de las habilidades esenciales que van a necesitar para estar en el trabajo. También tenemos algo que se llama la Olimpiada del Trabajo.
tenemos experiencias de trabajo. Trabajamos con Mr. Taffer, que es el coordinador para aprendices jóvenes. Le damos a los estudiantes créditos si han estado trabajando. Vemos actividades de voluntariado, aprendizaje a base del trabajo. Tenemos muchas actividades en high school, en el bachillerato, donde los estudiantes pueden estar involucrados en diferentes oportunidades de aprendizaje en diferentes áreas. También está la aplicación de transición de Wisconsin. Se lo voy a enseñar el link en un momento, donde hacen prácticas de trabajo individual, visitas al campus virtual gracias al COVID. Hemos hecho días virtuales, hemos hecho transiciones con las familias. Yo con mucho gusto me reúno con ustedes para estar afuera del IEP o para prepararse para el IEP. También he hecho transiciones para los niños que ya se van a graduar del bachillerato. Si el estudiante se va a transicionar a un colegio o una universidad o un programa técnico, yo he ayudado a hacer las juntas de transición en la primavera, una vez que ya los aceptaron, para que puedan reunirse con un consejero y un coordinador de incapacidades si están pidiendo acomodaciones en el colegio. También he hecho coordinación de pruebas en el colegio cuando los estudiantes han necesitado acomodaciones, y he coordinado con DVR, la Division of Vocational Rehabilitation, para que puedan agarrar experiencias de trabajo cortas. También he hecho referidos para el Asian Accessibility Job Center. Y eso típicamente es cuando un estudiante tiene 17 años y medio. Y si usted tiene alguna idea que usted quisiera que yo intentara hacer con su estudiante, pues me dice. Como les dije anteriormente, esto es tan importante, averiguar lo que les gusta y encontrar algo que encaje bien. No queremos que alguien nada más se vaya a algún lugar. Queremos que sea un lugar que sea un buen encaje para este estudiante, una buena actividad para el estudiante. No todos los estudiantes van a hacer todas estas cosas porque no necesitan todas esas cosas. Una de las piezas de las que yo hablé es transiciones apropiadas a la edad, las evaluaciones para esto. Esto es un proceso en práctica. Estamos recopilando la data acerca de las necesidades individuales, las preferencias, los intereses, cómo se relaciona con las demandas de lo que es el ambiente de trabajo actual y en el futuro. Y esto es mucho. No significa que se van a sentar con un papel y una pluma y una computadora y van a tomar otra prueba. Mucho de esto es experiencias, hablar acerca de las cosas que han hecho, practicar basado en la experiencia, qué funciona, qué no. Pero es algo que está en proceso. No es como que vamos a hablar una vez en el grado 7 y luego volvemos a hablar en high school. No es así. Siempre estamos hablando de lo que quieren hacer. Hay otras cosas que han entrado a juego. Uno de ellos es el Workforce Investment and Opportunity Act. Y DPI tiene lo que son las IEPs para el colegio y las carreras, y esa es una expectativa. Una de las cosas que han salido ahí es el ACP, y es el plan de carrera, y eso empieza a los 12 años. Los consejeros en los edificios están trabajando en desarrollar estos plan para carrera con todos los estudiantes, empezando a la edad 12. La transición postsecundaria solamente es para los estudiantes que tienen alguna necesidad especial. Cuando hablamos acerca de los cursos de estudio, es similar a las transiciones cuando están en la secundaria. Queremos que pongan las clases en específico que deben estar tomando del tiempo actual al 9 y luego hasta que se gradúen del bachillerato. Deben ser cursos específicos. Algunas veces nosotros ponemos como educación de la tecnología electiva, pero en verdad queremos tratar de hacer más específico, tanto como se pueda, para que usted sepa el nombre de la clase para la cual se está inscribiendo. Lo hace más fácil para la planeación comparado con poner TechEd, electivo, si usted ya sabe específicamente cómo se va a ver esta clase. También queremos asegurarnos de que están explorando los intereses y las preferencias y que se están preparando para lo que quieren hacer cuando terminen el bachillerato. Algunas veces tenemos estudiantes que toman clases de diseño, matemática, lectura, y si tienen la oportunidad de tomar una clase de educación normal con las acomodaciones que se necesitan, eso los va a preparar mucho mejor para cuando salgan al colegio, para los rigores y las expectativas
de que van a tener que tomar en las clases. No todos los estudiantes pueden tomar educación normal y eso está bien. Lo que sea que necesiten es lo que les vamos a dar. Las clases de bachillerato que estén tomando, las clases de preparatorio del colegio, cursos técnicos. Tenemos un programa que se llama Start College Early, empezar el colegio temprano. Hay para hacer aprendizajes, para hacer trabajo. Todos estos son cursos que ponemos en el curso de estudio. Puse un link aquí para el Youth Apprenticeship Program. Si usted quiere echarle un vistazo para todas las clases de aprendiz que están poniendo ahí, todos esos cursos incluyen todos los cursos y educaciones y las experiencias, tanto como sean específicamente posibles. Nosotros anticipamos todo lo que va a tomar. No, tal vez no sea en lo que terminen haciendo. Tal vez esa clase ya está llena este año, pero podemos asegurarnos de que tenemos en mente que tenemos que meterlos ahí el próximo año. Lo que bueno aquí en Sock Prairie High School es que estamos en trimestres. Los estudiantes les dan 3 veces la oportunidad de tomar una clase si se ofrece en cada trimestre. Si tienen más de un interés, entonces les da más oportunidad para que ellos puedan tomar más cursos y puedan explorar otras diversidades de intereses. Si el estudiante cambia de parecer durante el curso del IEP y dice, no, ya no quiero hacer eso. Bueno, pues no tenemos que cambiar el PCP. Lo que vamos a cambiar es cómo se van a ver las clases cuando se están inscribiendo. El PTP es una guía. Es un documento, no es algo que esté escrito en piedra, es solamente una guía mientras estamos planeando las necesidades de cada estudiante. Entonces, una de las cosas que está dentro del PTP es una referencia a los objetivos anuales. En el IEP, que cada estudiante en educación especial tienen objetivos anuales. El PTP necesita conectarse con por lo menos uno de estos objetivos anuales que les va a ayudar a llevar los objetivos postsecundarios. Puede ser algo de lectura. Tienen que leer a cierto nivel para poder entender a cierto nivel para que poder entender los libros del colegio o para poder entender el contexto. Entonces, tome en cuenta que el PTP toma en cuenta el camino que quiere seguir el estudiante para llegar a los objetivos postsecundarios. No quiere decir que no van a llegar ahí, es solamente que nosotros somos responsables para crear el camino. Entonces, si esto es lo que quieres decir, estas son las clases que necesitas tomar. Las admisiones en el colegio ven a la gente como un estudiante entero. No es como una parte de lo que haces, sino que ves a muchas piezas. Pero para estar preparados, queremos asegurarnos de que tomas las clases que necesitas. Entonces, si tú trabajas con una agencia por fuera, el IEP y el PTP debe ser un proceso colaborativo para que la transición postsecundaria sea lo más clara posible. Queremos trabajar con su agencia de por fuera. Tal vez ellos están haciendo cosas fuera de la escuela y que nosotros no sabemos y nos va a ayudar a nosotros para que usted lo pueda explorar. Entonces, con esto en cuenta, si está trabajando con una agencia en el condado que usted resida, ya sea que nos dé permiso o un consentimiento para poderlos invitar, o usted invítelos por sí mismo. Sin embargo, no tiene que incluir su médico de cabecera o otros proveedores, pero si los quiere incluir, es bienvenido a hacerlo. El distrito necesita su permiso por escrito si quiere que lo invitemos. Nosotros también tenemos una sección en transiciones postsecundarias que se llama Age of Majority Transfer Rights. Cuando un adulto va a cumplir 17 durante el tiempo del IEP, y ellos y los papás deben estar informados de los derechos que van a transferirse a ellos una vez que cumplan 18. Esto es algo importante. Algunas familias tal vez quieren ver alguna forma de guiar al adulto joven antes de que cumple 18 y se puede tomar diferentes maneras. Esto se va a discutir en la plática de transición en octubre 3. Aquí está el link para Wisconsin Transition App. Por favor, échale un vistazo si es que podemos hacer que funcione el enlace. Es un trabajo en línea del PTP que usted y su estudiante puede hacer juntos. Usted puede accesarlo en línea o lo puede hacer en su teléfono o lo puede hacer en una computadora. Hay una aplicación que usted puede bajar y le da la oportunidad a que usted pueda pasar por todas las partes del PTP antes de la junta que tenga del IEP, para que pueda hablar con su hijo acerca de cuáles son sus intereses y aún si tienen
si están en quinto grado, usted puede seguir haciéndolo. Usted puede hablar acerca de cuáles son los intereses. También puede mandar una copia al gestionador de caso del estudiante si usted lo quiere compartir, pero le da una buena guía para todo el proceso. Yo quiero enseñarle que está el link y si usted quiere verlo por sí mismo, por favor, siéntase con la libertad de hacerlo. Es un gran recurso. Toma un poco de tiempo, pero es un gran recurso. La educación postsecundaria y la planeación nunca es muy temprano para ver las opiniones. Tenemos colegios técnicos, muchas personas en la área van al colegio técnico de Madison, algunos van a Fenimore, al colegio que está ahí, algunos estudiantes van a diferentes programas de entrenamiento, como el mecánico de diésel, para manejar carros de diésel. Hay dos programas de 2 años de transferencias. Usted puede ir al Colegio Técnico de Madison y después puede transferirlo. Usted puede hacer los primeros 2 años de la universidad ahí, luego transferir a cualquier sistema de la UW. Hay muchas oportunidades y opciones para certificados que aprende uno mucho haciendo las cosas. Hay diplomas de 1 o 2 años, también hay asociados donde van a hacer el colegio por 2 años. Hay campus de 2 y 4 años en la UW, en Plattfield, Baraboo. Tenemos varios estudiantes cada año que van allá. También tenemos campuses un poquito más pequeños que son muy buenos. Es una buena manera para que los estudiantes puedan empezar en un campus más pequeño, porque están acostumbrados a una escuela más pequeña. Empezar en un campus más pequeño les da la oportunidad de aclimatarse un poquito mejor, ver cómo son las clases y ya de ahí moverse a un colegio de 4 años si ellos lo eligen así. En Wisconsin también tenemos algo que se llama reciprocidad con Minnesota y las unidades de Minnesota también. Lo que significa es que ellos pueden pagar la colegiatura como si fueran residentes en Minnesota, aun cuando no residan en Minnesota. Eso es una buena opción. Es un buen colegio el que tenemos en La Crosse, que se llama Manon State, que es de 4 años, un campus también chiquitito, un buen programa. Y claro, hay escuelas un poco más grandes en Minnesota también. Planificaciones para visitar, hacer las visitas a los campus, eso es muy importante. He hecho un enlace aquí para ir a visitar Madison College o UW Platteville, el campus de Baraboo. Y también tenemos los programas para comenzar pronto en la universidad. Cada distrito tiene esto como una opción. Una vez que el estudiante ha tenido un curso en un área pueden tomar clases en UW o en Madison College y completamente gratis. Entonces digamos que su hijo o hija dice que le gustaría hacer algo. Entonces para el 1 de marzo tiene que hacer la solicitud y entonces pueden ir al primer semestre del año siguiente. Si quieren hacerlo para el segundo semestre de este año, tendrían que hacer la solicitud para el 1 de octubre. Para los estudiantes de Sudbury, intentamos seguir con este calendario. Nuestro el segundo semestre de la universidad empieza en enero, así que no coinciden mucho con los trimestres de nuestro distrito escolar, así que tenemos que tener mucho cuidado de cómo organizamos el calendario de los estudiantes en las clases y el consejero les puede ayudar en ese proceso. Y si quieren simplemente pulsar en ese enlace, no sé si va a funcionar, no estoy seguro si va a funcionar. Tenía que haberme asegurado que estuviera en el PowerPoint cuando lo incluí. Si no podemos hacer que funcione, ahí está. Ujú. Les explica los diferentes programas, los créditos tempranos de la universidad, el empezar la universidad ahora, otro programa, y esto está en nuestra descripción de los cursos y en nuestra página web. Estos son el tipo de cosas que tienen que hacer, también las fechas límite y todos los procesos. Es una muy buena oportunidad para poder tomar esas clases que si alguien quiere ser enfermera,
o enfermero pueden tener ese programa de CNA, de asistente de enfermería, ya de hecho, antes de hacer la solicitud al programa de enfermería. Esto les da una muy buena oportunidad a los estudiantes de los últimos años para poder avanzar estos cursos y les puede ayudar también en el proceso de admisión. Dos cosas que tienen que considerar cuando están pensando en campos de educación postsecundaria es visitarlos pronto. Mucha gente lo hace durante el año, el grado 11 o 12 de la universidad. Hay universidades que ya tienen calendarios y pueden ir con un grupo más grande para verlo. Pueden ir a en línea para ver cuáles son las clases disponibles en las universidades y si planean hacer la visita. Mi opinión es que es muy importante que hagan una cita con la persona, las oficinas de servicios para discapacidad para ver qué tipo de acomodaciones pueden ser elegibles para ellas y cómo hay que hacerle esa solicitud una vez que les hayan aceptado. Siempre vayan a un programa o a un campus antes de decir que sí, porque es muy importante para ustedes que experimenten y tengan sientan cómo es ese campus para asegurarse si les funciona bien. Puede que no les guste un campus de 2 años, puede no gustarle porque es pequeño y quieren ir a un campus más grande y pueden hacer una elección ahí y así saben a qué le están diciendo que sí o que no. Entonces estamos planificando 2 visitas, una en octubre a UW Platteville, Baraboo, con los estudiantes de la preparatoria y también estamos planeando una visita al campus de Truax de Madison College en noviembre para un tour general y después podemos volver en la primavera para ver para intereses más específicos. Vamos a aprender sobre los campus, las admisiones y los servicios de discapacidad. Y para los estudiantes de educación media, los de octavo grado, vamos a organizar también una visita para Madison College. Entonces, si un estudiante está interesado en asistir, me pueden mandar un email a mí o a su gerente de caso y podemos tener las autorizaciones antes de que se finalice todo eso. Entonces, ¿cómo pueden ayudar los padres a hablar sobre su trabajo, otros trabajos? Hagan preguntas sobre de los consejeros de las escuelas, gerentes de caso. Hagan una lista de las cosas que quieren hacer. Animen a que sus niños estén activos en ese IEP, en ese plan educativo, porque es mucho más fuerte cuando ellos dicen lo que quieren y lo que no. Nunca digo, siempre decimos que nada sobre nosotros. Si nosotros no debe ser un proceso que se les haga, debe ser un proceso que se haga con ellos. Entonces, y ayudarles a expresar sus ideas y sus opiniones. Es muy difícil estar en una habitación con todos esos adultos, pero si les pueden ayudar a expresar sus ideas, eso va a tener muchísimo más valor a la hora de desarrollar ese plan. Entonces, infórmese sobre las visitas a los campus y las búsquedas en línea. Entonces, haganlo igual que los estudiantes se van al médico, hacen sus almuerzos, ayúdenles a hablar en el teléfono, ayúdenles con todas esas labores que decíamos antes. No todo el mundo sabe usar Instagram o en la universidad. Los maestros no les van a mandar no les van a mandar las tareas por correo electrónico. Hay que asegurarse que miren el email todos los días y que vean las notas y esos reportes de progreso. Entonces, ¿cuáles son algunas preguntas que les deberían estar haciendo a su equipo de la escuela? ¿Cómo están progresando hacia los objetivos? ¿Cuáles son algunas de las áreas que sienten que se deben abordar en el futuro? Según se avanza hacia el futuro, hacemos eso cada trimestre, pero pueden también hacer esas preguntas entre esas reuniones. ¿Qué tipo de tecnología asistiva necesita o qué apoyos necesita mi niño? ¿Se podría beneficiar de ellos? ¿Cómo podemos encontrar tiempo en el día para trabajar en necesidades que no son académicas? Tenemos que centrarnos mucho en los créditos cuando estamos yendo a la preparatoria, pero también hay otras cuestiones no académicas que los estudiantes tienen que tener y también de qué manera estamos construyendo esa independencia. No queremos que sean absolutamente dependientes para que alguien esté con ellos todo el tiempo. Si lo necesitan, está bien, pero a medida que se hacen mayores y se están convirtiendo en adultos, siempre va a haber alguien siempre va a haber alguien con ellos. Así que tenemos que construir esa resistencia, esa independencia, para asegurarse de que ellos sean conscientes de que pueden hacerlos y de qué manera podemos desarrollar estas habilidades funcionales en las de la vida diaria, en las cuestiones del trabajo, de independencia, funcionales, comunicación social, cómo se llevan con sus compañeros. Entonces, a la hora de
construir esta conciencia sobre los trabajos es llévenlo al trabajo, llévenlos, pueden ponerse en contacto conmigo para recibir ideas, anímenles el desarrollo de habilidades de empleo dentro de la escuela. Podemos ser muy creativos si queremos serlo. Y estaría encantada de serlo y para compartir esas ideas con ustedes y vean algunas agencias que también les pueden ayudar en eso. Entonces, en general, en el día a día, la cosa más importante para nosotros es asegurarnos de que tenemos una persona feliz con nosotros, que vivas la mejor vida posible, que esté a salvo, que esté seguro y que sea independiente. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la cuestión de ayuda financiera. Las personas que tienen estudiantes ya de 17, 18 años, personas que quieren entrar en la educación postsecundaria, vamos a hablar un poco sobre la asistencia financiera. Y quiero mencionarles, mientras están aquí, es que entonces la preparatoria del Sockbury van a hacer este día para hablar sobre todas estas cuestiones de ir a la universidad. Y el jueves por la tarde, por la noche, nuestros consejeros van a hacer una noche de planificación de postsecundaria de 6 a 7 de la noche en la preparatoria de Erie y les va a servir para que ayudar a los seniors, a las personas de último año a planificar la vida después de high school y habrá mucha información disponible y también se lo hemos mandado por email. Entonces tenemos aquí a Brian Burke. Mike iba a estar aquí, pero tenía otra cosa que hacer. Así que tenemos aquí a Brian, que va a hacer una presentación sobre la asistencia financiera. Tiene algunas diapositivas y después hablaremos un poco más todos juntos. Muchas gracias, Liz. Me llamo Brian Burke. Estoy con UW Platteville y soy uno de los directores asistentes aquí. Llevo 23 años trabajando aquí y bienvenidos a todos y estoy encantado de cualquier pregunta que puedan hacer. Tienen aquí las diapositivas, Tim. Quiero que todo el mundo sepa que a lo largo del año hay eventos que se llaman Objetivo Universidad, Wisconsin College Goal, que tenemos una noche y también que todo el mundo que quiera venir pueda venir y podemos estar ahí para ayudarles. Así que si tienen cualquier pregunta, estaremos ahí para respondérsela y tendremos expertos de diferentes universidades locales que les pueden ayudar a completar lo que necesiten completar. Así que si quieren buscar alguna que esté cerca de ustedes, pueden buscar College Goal Wisconsin y pueden ver dónde van a ocurrir y cuáles son las fechas en las que se van a celebrar. Entonces, si vamos a empezar para el año 24-25, que va a empezar el año que viene, entonces todo el aspecto va a ser diferente. Para eso, normalmente puedes empezar a solicitar el FAFSA el 1 de octubre. Este año va a haber un retraso, así que vamos a hablar sobre eso en la próxima diapositiva, pero podemos empezar con lo de FAFSA. Significa solicitud gratuita para ayuda estudiantil federal. La solicitud en sí misma la han reformulado este año y va a haber nuevas reglas y nuevas leyes al nivel del Congreso de Estados Unidos. Esta es la primer gran cambio sobre la asistencia financiera en 40 años. Hace muchísimos tiempo en el que no ha habido ningún cambio. Así que en general va a hacer que el proceso sea más sencillo para los estudiantes y las familias y también para el personal. Esto va a incrementar el número de estudiantes con menores ingresos en la familia que van a ser elegibles para recibir ayuda. Estimamos que un 50% más de estudiantes van a ser elegibles para el año 2020, el año escolar 2024-2025. El máximo, la subvención Pell máxima es de $7,395. Ese es el máximo. Ese es es un baremo, así que ese es el máximo. El número de preguntas por aplicación se redujeron en general. Ahora
hay como 100 preguntas, pero anticipan reducirlo a 50. Es un cambio bastante grande. Son 50% de preguntas que no tiene que contestar en el FAFSA. Los estudiantes van a poder enlistar hasta 20 colegios en la aplicación. Entonces, cuando usted complete el FAFSA, le va a preguntar que escoja los colegios en los que está interesados y va a mandar toda esa información a todos los colegios que usted quiera. Todos van a tener que hacer, todos los que están haciendo el FAFSA van a tener que poner la FCS ahí, van a tener que ponerlo en una nueva aplicación. Es para la ayuda de los estudiantes, es ayuda federal. Si usted pone el Google, en Google le puede ayudar cómo crear un password para el FSA. Necesita dos identificaciones para FSA, una para los papás y una para los estudiantes. También recuerde que los estudiantes también pueden tener un correo electrónico asociado con su escuela. Asegúrese de utilizar un correo electrónico que va a estar con usted después del bachillerato. Porque cuando te gradúas del bachillerato, te activan el correo que estás utilizando en la cuenta. Entonces, no sé, consiguen un correo por Google o algo así. La nueva solicitud solamente va a poder ver a preguntas que están asociadas en ellos. Todos los papás van a ver preguntas que son asociadas con los papás. Los estudiantes van a estudiar las preguntas que pertenecen solamente a los estudiantes. Una vez que usted termine con su parte, entonces usted ya terminó y esperan hasta que el papá entre, ponga su identificación, ponga su porción, controle las preguntas. Una vez que las dos porciones estén completadas, entonces se manda esto a las escuelas que usted ha listado. También hay un nuevo proceso para individuos, para que no tengan número de seguro social, para que les puedan dar un ID de FSA. Esa va a ser un proceso más fácil este año que viene. Las nuevas políticas para ayudar a los niños que estén en cuidados de casas de acopio o que estén en riesgo de perder casa o vivienda. Próxima diapositiva. La FAFSA también está retrasado un poco este año. Normalmente en octubre 4 es cuando se rellena el FAFSA, pero como están haciendo estos nuevos cambios, están diciendo que va a ser hasta diciembre que va a estar disponible, pero no nos han dado un día en específico. Entonces, en diciembre, en algún momento, esperemos que el anuncio de la fecha exacta salga pronto. Anteriormente era el 1 de octubre, pero después de este año va a volver a regresar nuevamente a octubre 1 todos los años. Muchas de nuestras actividades se han retrasado a enero e incluso a febrero, porque simple y sencillamente no van a estar disponibles para rellenar hasta diciembre. Entonces, no, o a la mitad de diciembre. Entonces, revise los colegios y las universidades en cuál es la fecha límite para meter las aplicaciones. Típicamente, cuando usted puede empezar en octubre, el paquete para los estudiantes nuevos empieza en enero o en diciembre. Pero como el FAFSA no va a empezar en tiempo este año, los colegios o las universidades tal vez no hagan el paquete de financiamiento hasta después, como en febrero o marzo. Entonces, hable con ellos, revise y hable con ellos y vea cuándo es la fecha límite para meter el subvenio, porque si está basado en el FAFSA, no van a tener esas respuestas enseguida para que se los lean la comitiva. Entonces va a haber, si tenía que ser en febrero, tal vez no va a ser hasta marzo. Entonces, usted revise con ellos. Porque si sigue siendo febrero la fecha límite, entonces en enero, a más tardar, tiene que estar su FAFSA. Entonces, por favor, revise con las universidades porque todas son diferentes, no son uniformes. Se revise con la universidad o el colegio de las circunstancias únicas que usted pueda tener. Todos los colegios tienen una forma en línea que usted rellena si tiene alguna circunstancia única. Las circunstancias únicas pueden ser cosas como un cambio de empleo,
o que no tenga empleo, o si un papá ha perdido el empleo o ha cambiado de trabajo y ahora hace menos dinero en el año que están examinando para el FAFSA, pueden ser ajustes para esto, para compensar, para que usted refleje de manera más certera las ganancias o lo que produce la ganancia. Porque van a recaer en impuestos, una forma diferente de impuestos. Y también hay gastos como gastos médicos, si alguien tuvo un accidente, una cirugía, hay muchos gastos que salen de la bolsa. Eso es algo que también se puede ajustar. Entonces, vea ese tipo de cosas. También, si tiene circunstancias en donde tal vez algunas veces si hay un papá que desafortunadamente falleció, hay que reportarlo porque eso va a hacer una diferencia en el FAFSA también. O si tiene un papá que ya no puede proveer, refléjelo en el FAFSA. Esa es otra circunstancia que pueden tomar en cuenta cuando rellene la forma de financiamiento. Va a haber anuncios en, en el FAFSA del 24-25. También todos los colegios van a recibir esta información tan pronto como se pueda. Eso es lo que todavía no los han mandado, pero estamos anticipando que nos van a llegar como a la mitad de septiembre. Esperemos que pronto saquen la fecha porque queremos planear nuestros entrenamientos acerca del FAFSA antes de esa fecha. ¿Alguna pregunta? Bueno, tengo que decirle que el objetivo del colegio ha sido de bastante beneficio para todos los estudiantes porque pueden llevar toda la información, llevar ahí, les ayudan a rellenar el FAFSA. Es bastante bueno para todos los estudiantes y las familias. Mucha gente se intimida por el FAFSA. En verdad no es muy malo, especialmente en las noches de financiamiento. Nosotros completamos el FAFSA en minutos para una familia. No hay mucho que completar, pero ayuda a que la gente que no lo ha hecho antes lo puedan hacer. Tal vez tienen preguntas, tal vez las preguntas no están escritas muy claramente, no saben cómo interpretar esas preguntas. Entonces, tome ventaja de esto, vaya a las actividades que tienen los colegios para que les puedan ayudar con el financiamiento. También si tiene preguntas, tal vez no fue a una noche de financiamiento. En cualquier colegio hay una oficina de financial aid, de financiamiento, y siempre le van a ayudar. Sin importar si usted está en ese colegio o en otro colegio, nosotros no hacemos preguntas, nosotros le ayudamos a rellenar el FAFSA. Estamos aquí para ayudar al estudiante sin importar qué colegio va a asistir. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver un poquito el chat en un segundo. Acabamos de completar nuestra primera de transición de martes. El próximo semana es el recurso para el Centro de Incapacidades y Incapacidades a largo plazo para aplicar para el ingreso del Seguro Social y después de eso va a ser el guardianship, la tutoría y la toma de decisiones con apoyo. Cómo cuidar a la gente con incapacidades. El siguiente es trabajar mientras está recibiendo Seguro Social, los beneficios, los análisis. Y la última plática de transición de martes va a ser acerca del más allá de los 18 y el empleo en SAUC. Y también compartí una diapositiva que tiene cómo inscribirse, si no lo tiene, para que se pueda inscribir, si hay algo que a usted le gustaría añadir, e incluí los enlaces allí. También incluí mi información de contacto, tengo un nuevo número de teléfono, si tiene el viejito, pues ya se renovaron algunas cosas en el bachillerato, así es que todas las extensiones se acabaron, todos tenemos nuevos teléfonos. Por unos, todavía el teléfono viejito me va a funcionar unos cuantos meses, pero va a tomar bastante tiempo antes de que entre al nuevo sistema de correo de voz. Entonces vamos a ver el chat si podemos para ver si es que hay alguna pregunta.
que haya surgido. Hasta ahorita no tenemos ninguna pregunta. Esto es un tiempo perfecto. Si quieres hacer alguna pregunta en el chat o con mucha confianza, quite el mute para que usted pueda hablar. Tenemos tiempo para preguntas. Reconozco que fue muchísima información y que algunos de ustedes tal vez quieran repasar la información antes de que vea las diapositivas, tal vez quiera escuchar esto otra vez, o tal vez te quiera mandar preguntas a Liz o a Ryan. Bueno, gracias, Tim. Muchas gracias por habernos ayudado el día de hoy, lo aprecio mucho. Brian, gracias por pasar parte de la tarde con nosotros también. Si alguien tiene alguna pregunta más tarde, por favor, con confianza, mándenme un correo electrónico, con mucho gusto les ayudo. Y bueno, si quieren más información acerca de FAFSA, me hubiera gustado tenerles más información, pero aún no la han sacado a este momento. Pero una vez que hayan sacado la información, vamos a tener información más específica. Eso es grandísimo. No sabía que estaban retrasados un poquito de FAFSA. Está un poquito tarde en el juego para mí y mis niños, pero bueno, esto es algo bueno. Más allá del que ver, vamos a ver, a mandar las diapositivas mañana. También unas cuantas preguntas para que nos digan cómo les fue, para que hagan una pequeña evaluación de esta sesión. Muchas gracias por haber estado todos en esta sesión. Espero que tengan una buena noche.